¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a un programa más de Laboral en Serio. En esta ocasión vamos a hablar del tema que está de moda y que se refiere a lo que es esa prórroga que dio el SAT a través de un comunicado para poder timbrar nuestros comprobantes fiscales en esa versión 4.0 hasta el 1 de enero del 2023. Cabe mencionar que ahorita de lo que vamos a estar platicando, bueno, pues la prórroga es parcialmente. ¿Por qué? Porque simultáneamente podemos timbrar actualmente ya con la versión 4.0. Y bueno, pues quién más que tenemos aquí un experto que es el ingeniero Ricardo Aguilar. Ingeniero, muy buenas tardes. Muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí con muchas dudas y por eso te estamos esperando para que nos despejes. No, pues muchas gracias por la invitación a todos nuestros amigos que pues ya están ahorita conectados, ¿no? Ya estamos todos bien conectados en estas cuestiones tecnológicas, pero sobre todo pues para conocer, ¿no? En qué realmente consiste. Fíjate que bueno, pues el fenómeno normal que se da en estos casos, ¿no? Todo el mundo ya le urge porque se acerca la fecha. Y al siguiente día, después de esta prórroga, ¿no?, que hay, pues ya todo el mundo dice, no, ¿sabes qué? Nos vemos casi en diciembre, ¿no? Así es. Pero bueno, estaremos platicando y seccionando, ¿no?, los diferentes tipos de comprobantes para ver en cuáles aplica y en qué consiste esta nueva prórroga. Sí, fíjate que, bueno, pues te invitamos porque tú de una u otra manera has estado involucrado desde su origen del comprobante fiscal digital, ya durante más de 11 años, 12 años. Y bueno, de una u otra manera le has dado un seguimiento, incluso tú sabes perfectamente que hubo una modificación, todo esto deriva de una modificación al Código Fiscal de la Federación y pues prácticamente a ese diario oficial en donde se publica, ¿verdad?, lo que es las características tecnológicas de los comprobantes fiscales. Entonces no sé si te acuerdas más o menos en qué fecha de enero se publica y partimos de ahí para que sepamos qué tipo de comprobantes son los que están vigentes ahorita y cómo se va a seguir manejando a partir de, pues hasta que lleguemos a diciembre, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, toda esta pequeña historia, ¿no?, del CFDI versión 4.0, recordemos que, bueno, pues por ahí se filtraron, ¿no?, los documentos, ¿no? Parecía ahí el SAT Papers, ¿no? Sí. Algo así. Okay. Que se filtraron los documentos y que, bueno, por ahí dentro de la información que ya tenemos, pues recuerdas que le empezamos a brindar aquí, todos aquellos primeros campos que ya se tenían, ¿no?, esa información, menos, así es, por octubre. Y bueno, en realidad, bueno, pues la resolución miscelánea fiscal que se publica en diciembre, esta resolución miscelánea, bueno, pues ya daba cuenta de los nuevos requisitos. Sin embargo, el anexo 20, que es lo que regula toda esa lista de campos que bien acabas de comentar, se publicó hasta el 13 de enero. Es decir, así es. Curiosamente, por ejemplo, el 6 de enero, pues hacían referencia al anexo 20, pero no estaba publicado con las nuevas reglas, ¿no? Así es. Pero bueno, en realidad, pues ya posiblemente se publicaron las reglas, los nuevos lineamientos, campos, etcétera. Y esto, bueno, pues ya vino a desatar todo este tema, ¿no? De pues que las aplicaciones de software, todos los packs, ¿no?, que se tenían que actualizar y pues prácticamente a marchas forzadas, porque en ese momento nos habían comentado que el límite era hasta marzo. Es decir, el periodo de convivencia, que así es como lo ha llamado el SAT, convivencia. ¿Por qué? Porque, como bien lo acabas de comentar, podemos emitir versión 3.3 y versión 4.0 a la par. Es más, yo puedo emitir 3.3 y luego 4.0. Y luego 3.3 y luego 4.0, o sea, sin ningún problema. Y ahorita vamos a comentar algunos casos en los cuales les puede ayudar todavía esta parte, ¿no? Ya posterior a esto, pues hubo una prórroga nuevamente, porque también era complicado, incluso en los cursos que brindamos aquí en CADEFI, lo comentábamos, era complejo, porque además en época de declaraciones, ¿verdad?, personas morales, y luego venían las físicas, imagínate un cambio de esa naturaleza, pues es un poco complejo, ¿no? Ya después, cuando se iba acercando la fecha, pues lo que a veces pasa, el SAT nos da una prórroga y nos dice, ¿sabes qué? Tienes hasta junio para que tú puedas emitir tus CFDIs versión 3.3. A partir del 1 de julio, solamente va a estar vigente la versión 4.0. Así es. De ahí en adelante, bueno, nosotros supimos por ahí de muchas fuentes, ¿no?, que algunas cámaras de comercio y colegios de contadores y cosas así, pues estaban solicitando al SAT todavía una prórroga más, ¿no?
Pues esto obviamente era un secreto a voces, no se decía si sí o si no. Salió por ahí incluso pues uno que parecía un comunicado que en realidad no lo era, en redes sociales, donde pues de una de estas cámaras pues supuestamente decía, no saben qué, pues iba a haber otra prórroga, ¿no? Y bueno, finalmente pues esto se hizo realidad. Yo sinceramente pensé que la prórroga la iban a mandar a septiembre. ¿Sí? Y que a partir de octubre pues ya sí, porque la Prodecom también ya había anunciado así. Exactamente. Entonces yo también pensé, bueno, no pensé que se fueran hasta enero, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay muchos factores que hicieron que el SAT también como que recapacitara, ¿no? Y dijera, caray, pues ya me di cuenta que son poquitos campos, pero el tema de la validación es muy compleja, ¿no? Y es muy compleja porque nosotros en las implementaciones que hemos realizado nos hemos encontrado de todo, ¿no? Razones sociales que no corresponden al RFC, que algunas razones sociales sí tienen una coma, que están entre comillas, imagínate, ¿no? A ese grado. Y si no se las pones, pues nomás no pasa, ¿no? Así es. En el caso de los empleados es todavía peor, ¿no? Todavía peor porque pues el empleado no está acostumbrado a estar en el SAT, no está acostumbrado a tener actualizados sus datos del SAT. Digo, si a veces la INE no la tenemos actualizada, ¿no? Pues así imagínate ahora los datos del SAT. Y sobre todo porque no tenemos como esa educación, vamos a llamarla así, fiscal, como de decir, a ver, pues yo pago impuestos, ¿no? Muchas veces a mí me dan mi recibo y veo que dice menos ISR, menos IMSS, pero pues como que eso no lo veo, ¿no? Como que mi ojo derecho no ve esa parte, nada más ve la parte que dice sueldo y neto pagado, ¿no? Así es. Entonces, esa parte no estamos como que acostumbrados a esa cuestión fiscal. Y digo, yo en algún momento fui alguno de ellos, ¿no? Cuando era empleado, pues yo veía ISR, pero pues yo decía, pregunté obviamente por ahí, me dije, es lo que te descuenta, ¿no? De impuestos el gobierno. Perfecto, ¿no? No hay problema. Pero entonces, por ejemplo, el Seguro Social, ¿no? Pues nunca lo usé y siempre lo pagué, ¿no? Okay. Pero bueno, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones generan que uno como empleado, pues no tenga esa visión de que, oye, ¿estaré bien registrado en el SAT? Oye, ¿mis datos estarán correctos? Entonces, yo pienso que también el SAT, no sé si estás de acuerdo conmigo, pues le está ayudando y le está sirviendo como para una actualización de contribuyentes de su padrón. Incluso he leído por ahí en algunas revistas especializadas en cuestiones fiscales que pues casi algunos empleados pues iban y les decía el SAT, oye, pues sí quieres tu constancia, pero ¿qué crees? Tienes una deuda por acá, ¿eh? ¿No? Y yo he conocido personas que pues de repente por alguna otra situación se dan de alta en el SAT, hacen negocios por ahí, no les va bien y simplemente van y lo dejan, ¿no? Okay. Se ponen a trabajar nuevamente en una empresa, pero ese historial ya no le hacen caso, pero pues ahí sigue trabajando, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues también le está sirviendo al SAT como actualización de ese padrón. No sé tú cómo lo ves. Sí, mira, bueno, yo en mi opinión, por lo que vi, tuve la necesidad de acudir al SAT para monitorear y para ver qué es lo que estaba haciendo. Y la verdad es que mucha gente formada, muchos trabajadores con la credencial y entregándola a cambio de una constancia de situación fiscal, ¿no? Claro. Entonces, esa situación me conllevó también algo bien importante. Eran personas que yo veía un promedio de 38, 50, pero no vi ningún joven. Y entonces por ahí me quedé pensando que los que son menores de 18 años pueden trabajar. Acuérdate que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo te permite iniciar a prestar tus servicios ya bajo una relación laboral formal a partir de los 15 años. Antes debe tener consentimiento del tutor, ¿verdad? ¿O no es necesario? No es necesario. Antes era a los 14, hoy en día es a los 15, ¿no? Entonces, a final de cuentas, esto dije, ¿qué credencial? Porque todavía no tienen la INE. Claro. O sea, ahí te piden como requisito la INE. Sí, claro. Y entonces yo les decía, oye, para el caso de los menores de 18, ¿qué documentación tienen que presentar? La respuesta fue del SAT, la credencial de la escuela. O sea, imagínate, la credencial de la escuela, vigente. Claro. O sea, si tenía 16 años, tenía que tener una credencial de la escuela vigente. Claro. 17 o 17 y medio credencial. Dije, y bueno, a lo mejor, si es que están estudiando y trabajando, pueden acreditarlo.
Claro, pero si por no la están vigencia, estudiando. pero si no, Sí. déjeme ver. Y la verdad no fue, que vaya a la delegación y yo ya no pudiera a la delegación, pero Claro. que vaya a la delegación y ahí le entregan una credencial, pues vamos, de nacionalidad y de no sé qué tanto, de residencia. Claro. Y entonces, pero creo que ahí todavía falta. Sí. ¿Qué es lo que observé de manera genérica? Que muchos contribuyentes también les están entregando la constancia con algunos datos equívocos. Ok. Entonces, el problema no van a ser, se supone que si el Seguro Social tiene 21 millones promedio de trabajadores afiliados, ¿sí? Entonces, de ahí quítale los que están algunos independientes, algunos jubilados, bueno, Claro. que queden ahí, vamos a pensar 18, ¿no? El problema no es que esos 18 millones les tengan que entregar una constancia de situación fiscal. O sea, aunado a los otros millones de trabajadores, de contribuyentes. Entonces, como bien lo dijiste tú, ese padrón, a final de cuentas, el problema no es la constancia de situación fiscal, sino la actualización de los datos. Correcto. Que eso no lo pueden hacer en unos cuantos días. En 20 días no lo podían solucionar, ¿no? Claro. Por eso es que la prórroga de 6 meses yo creo que sí es suficiente para que paulatinamente todos los contribuyentes se vayan actualizando. Sí, es correcto. O sea, más que nada va a ser por ahí que también se está informando de que si no actualizas tu domicilio fiscal, que es donde se ha presentado el mayor de los casos con error en empresas, socios. Simplemente a mí me ha tocado ver varios socios que tienen el domicilio X. Claro. ¿no? Entonces, sí, y yo creo que por ahí vamos, ya platiqué con algunos especialistas en el tema del domicilio fiscal, porque tarde que temprano va a afectarnos a todos y es buen momento para que ahorita en junio, julio, hablemos de ese domicilio fiscal, el correcto. Claro. Porque el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación te dice qué es domicilio fiscal, ¿no? Muy bien. Y ya por ahí sí empezamos, la verdad es que es otro tema. Claro. Pero vamos ahorita a hablar de estos tipos de comprobantes porque también, digamos, les pega a los trabajadores, les pega a los patrones, pero Así de mi es. punto de vista, la prórroga de manera genérica es por el padrón, como bien dijiste, los datos estadísticos que tiene el SAT, porque a través de esos datos va a ser la geolocalización, ¿no? Claro. O sea, nos va a tener, pero bien ubicaditos a todos. Vamos, ya hay programas satelitales que nos van a ver cómo nos vamos moviendo cada uno. De los contribuyentes, de los trabajadores, o sea, vamos a estar pero bien identificados, ¿no? Claro, pues sí, es como de terror, pero bueno, así es esto. Sí. Muchos dicen que eso no es posible. Yo les digo, bueno, pues si Google ya sabe dónde andas, ¿no? Que el SAT no lo sepa. Entonces, Sí, no, y el Facebook todavía más. No, incluso por eso, si te das cuenta, todos lo están enfocando mucho al celular. O sea, ya prácticamente asume, digamos que incluso la autoridad, que todos tienen un celular, ¿eh? Cada quien tiene su celular. Entonces, incluso capaz de que, digo, si algún político nos está escuchando, ¿no? Ahorita andan diciendo que Internet para todos, ahora te van a decir celular para todos, ¿no? Pero realmente es un medio también que te identifica, te ubica y te tiene pues localizado, ¿no? Pero bueno, dentro de estas situaciones, regresando al tema del CFDI, recordemos los tipos de CFDI y en base a eso vamos viendo cuáles son esas prórrogas que nos pueden ayudar y en qué consisten, ¿no? Primero empecemos por pues aquellos que emiten las empresas, ¿no? Los típicos de ingreso y de egreso, ¿no? Las facturas, las notas de crédito, etcétera. Porque tenemos noticias también en relación a la cancelación de comprobantes. Pues lo vamos a dejar al final para que nuestros amigos no se duerman y estén bien duchos, ¿verdad? Okay. Entonces, vamos a empezar. Con el tema de las facturas en las empresas, las personas físicas o morales que emiten facturas por pues aquellas relaciones comerciales, ¿no? Aquellas ventas que realicen, servicios que presten, etcétera. Esos comprobantes, recordemos que tenemos la versión 3.3 y la versión 4.0, ¿de acuerdo? Ahorita estamos en vamos a llamarle ahora el año de la convivencia. Okay. ¿Sí? Este año de la convivencia nos dice que podemos emitir ambos. ¿Qué va a pasar? Puede ser que muchos de las personas que nos están escuchando, muchos empresarios, facturistas, contadores, etcétera, ellos estén emitiendo felizmente su versión 3.3 y digan, ya, ¿no? Ya no voy a actualizar mi sistema. Yo creo que por ahí del 15, 16 de diciembre ya lo actualizo, ¿no? Okay. Pero yo les sugeriría que no,
que estén preparados. ¿Por qué? Hace muchos años, en el 2005, 2006, te acordarás del CFD, ¿no? Uh-huh. Cuando este salió a la luz, la autoridad decía, pues mira, puedes emitir tu factura electrónica y ahorras papel, etcétera, ¿no? La verdad y lo cierto es que la mayoría de las personas y las empresas, pues no lo hicieron, ¿no? Tú fuiste de los pocos que empezaste a emitir tus CFDs, ¿no? Así es. Pero muchas empresas no lo hacían. ¿Qué fue lo que los impulsó a hacerlo? Sus clientes. Porque eran proveedores de otro tipo de empresas. Y entonces esas empresas, como les convenía ya reducir el tema del papel y automatizar muchas operaciones, entonces ellos fueron los que los arrastraron realmente a emitir CFD. Así es. Sí. ¿Qué va a pasar ahora? Algo muy parecido. Si tus clientes te dicen, mira, yo te compro 50 toneladas de tal cosa, ¿no? O te compro 500 computadoras, o te compro 300 sillas, ¿no? A lo mejor soy una comercializadora o algo, te compro un buen volumen, soy tu mejor cliente. Y te voy a decir, súbela a mi sistema, tu factura. Uh-huh. Y entonces tú generas tu factura en CFD 3.3 y la intentas subir y dices, caray, error, ¿no? Solo se aceptan CFDs versión 4.0. Ni modo que le digas al proveedor, no, ¿qué crees? Pues yo solamente 3.3. Entonces el proveedor, sí, bueno, entonces déjame buscar otro proveedor. Porque así son. El que sigue, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué te queda? Emitir el 4.0. Uh-huh. Entonces, la primera recomendación es, como dirían los políticos, no bajen la guardia, ¿no? Okay. O sea, así sigan con esos planes de actualización. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos va a dar este tiempo? Bueno, para el tema de la emisión del CFDI, bueno, la pueden emitir en 3.3 o 4.0. Aquí quizá a veces también el talón de Aquiles es, uno, solicitar la información a los clientes, ¿no? Uh-huh. Que no me mandan la constancia, que ya le puse el código postal y me manda algún error, ¿no? Ese tipo de cosas, ahorita estamos a buen tiempo para irlas solventando, ¿sí? Uh-huh. Para que también nuestros clientes nos empiecen a mandar esa información, ¿no? Hay muchos clientes que, bueno, a veces no saben ni en qué régimen están, ¿no? Uh-huh. Entonces, oye, mándame tu régimen, oye, mándame tu código postal. Oye, ¿tu razón social es correcta? Muchos por eso están solicitando la constancia de situación fiscal, que antes nadie la pelaba, ahora es la famosa, ¿no? Sí, se puso de moda, ¿no? Exacto, claro, está de moda, entonces está en boca de todos la constancia, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta constancia, cabe destacar que no es obligatoria, ¿eh? O sea, no es porque si no me la das, yo casi no te facturo. O sea, no es un documento que esté validado como para permitir o denegar una facturación. Sí, no hay un fundamento. Correcto, el fundamento no existe, uh-huh. Correctísimo. Entonces, sin embargo, pues muchos la solicitan pues porque quieren ver la información. Uh-huh. Si yo no les quiero dar mi constancia, bueno, mándenle imágenes solamente de las partes que están solicitando. Uh-huh. No hay problema, solamente para que validen esos datos, ¿no? Y en tus sistemas, si tienes, hay empresas que tienen 20,000 clientes, 10,000 clientes, o sea, son muchos clientes los que tienen. Uh-huh. Entonces, no es una validación, no es un alta de la noche a la mañana. Uh-huh. Incluso hay una parte en el portal del SAT que me permite validar el RFC contra la razón social y el código postal, ¿no? Uh-huh. Y aquí pues voy a hacer un pequeño comercial, ¿verdad? Para que nos acompañen al curso de mañana, okay. Que es comprobantes de pago de CFDIs, ¿sí? Versión uh-huh. 4.0. Sin embargo, vamos a hablar de estos detallitos, uh-huh. ¿no? Hay personas, por ejemplo, que dicen, es que cuando quiero facturar el sistema me manda un error. Pero hay sistemas que a veces no te dicen por qué es el error, ¿no? Uh-huh. Entonces, estos datos, hay un lugar específico en el SAT donde yo puedo validar estos tres. Okay. Y ahí me dice si cachan o no. O sea, mañana les vas a mostrar la liga. Les voy a mostrar la liga y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace. Okay. ¿Vale? Pero bueno, lo dejamos para mañana. Digo, si no, pues damos toda la carnita ahorita y pues ya no me van a querer ver mañana. Entonces, sobre todo porque la tienen que ver, ¿no? Exacto, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado, ¿no? Ir actualizando esos registros. Con el tema de los trabajadores pasa lo mismo. Por ejemplo, hay muchos trabajadores que son eventuales en la construcción, en muchas empresas que pues va el trabajador, está en el proyecto y se va, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué va a pasar con esos trabajadores? Pues a lo mejor todavía les alcanzas a timbrar los comprobantes en 3.3, ¿no? A lo mejor ya acaba el proyecto el próximo mes y ya te liberas, ¿no? Sí. Pero de los que ya están ahí de fijo, no te vas a liberar. Claro. Entonces, son buenas épocas para que digas, no, ¿sabes qué? Tráeme tu constancia porque ya tengo que ir registrando estos datos en mi base de datos. Uh-huh. Porque si no, muchos, casi lo aseguro, ¿no? Más de uno va a estar el 25, el 26 de diciembre, el 27 de diciembre
corriendo con los datos, ¿no? Cuando todos están cerrando, muchos están de vacaciones, etcétera. Entonces, bueno, ese es el primer punto de estos comprobantes. ¿Qué va a pasar? Yo puedo emitir de los dos. Ingresos, comprobantes de egreso y también mis recibos de nómina. No tengo problema, ¿vale? Luego tenemos los comprobantes de pago. ¿Sí? Los comprobantes de pago, recordemos que tenemos la versión 1.0, ¿sí?, de lo que es el complemento de pago, y la versión 2.0, que es la nueva. La versión 2.0 solamente se puede emitir cuando yo emita los comprobantes 4.0. Por ejemplo, si yo ya emití algunos CFDIs, ¿no?, de versión 4.0, pues les genero su comprobante de pago, no hay problema. Pero el comprobante versión de 2.0, pues eso lo tengo que emitir a la par de que yo emita esos mismos comprobantes 4.0. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de las nuevas especificaciones está el desglose de impuestos. Y ese desglose de impuestos, bueno, pues no es un dato que traigan los FDIs 3.3, ¿no? O sea, es una incompatibilidad. 3.3 con 2.0. Así es, exacto. Okay. Entonces, estos comprobantes, ¿qué pasa? Pues entran en la prórroga también, ¿no? Yo puedo seguir emitiendo mis FDIs versión 1.0, ¿no? De hecho, mañana pues, vamos a platicar del tema precisamente, y vamos a hacer algunos ejemplos para que vean nuestros amigos. Del tipo P. Cómo se hace, exacto, del tipo pago, ¿no? Pago, exactamente. Y de muchas dudas que siguen teniendo, a pesar de los años. Sí. ¿Cómo lo emito? ¿Qué monto le pongo? ¿Qué pasa si lo emito en dólares, en pesos? ¿Qué pasa si hay notas de crédito inmersas? ¿Cómo los cancelo, por ejemplo? ¿No? Todo eso lo vamos a ver mañana, pero bueno. Entonces, esta prórroga también aplica para esos comprobantes, ¿no? Okay. ¿Qué otros comprobantes hay? Los CFDIs que se emiten por retenciones e información de pagos, ¿no? Okay. Recordemos que estos CFDIs que pues se emiten cuando hay un tema de pagos de dividendos, ¿no? Acciones, ventas de acciones, entre otras, es decir, estos CFDIs nos ayudan solamente para informar a la autoridad la retención de un impuesto, ¿no? Y yo tengo una duda tengo una duda ahí, Richard. Sí. Este tipo de comprobantes de retenciones, ¿por qué quedan fuera de los que vienen en el catálogo? O sea, porque en los del catálogo vienen los tipos de comprobantes de ingreso. Así es. De egreso. Así es. ¿No? De nómina, de traslado y de pago. Correcto. Son 5 tipos. Y estos que me estás hablando, ¿por qué no vienen ahí? Feo. Así es. Así es. Este tipo de comprobantes tienen la peculiaridad que yo lo estoy emitiendo, entre comillas, por así decirlo, a nombre de un tercero. Es decir, si yo te pago los dividendos, ¿no? Tú eres el socio en la empresa y todo, y te digo, oye, Telesforo, pues aquí están tus 20 millones de pesos que obtuviste de dividendos, ¿no? Pero te tengo que hacer una retención del impuesto por eso. Ahora, así es. Tú no estás obligado a darme un CFDI a mí, ¿estás de acuerdo? Aunque estás recibiendo un ingreso. Pero yo sí estoy obligado a retenerte ese impuesto. Así es. Yo lo tengo que enterar a la autoridad. En vez de que lo enteres tú, yo lo tengo que enterar. Algo muy similar a lo que sucede en los recibos de nómina, ¿no? El trabajador, a lo mejor él no tiene un portal y él no paga, no hace declaraciones, etcétera. Sino que yo como empresa, yo le retengo el impuesto y pues yo le entero a la autoridad. Entonces es algo parecido, no es lo mismo, pero es muy similar. Entonces yo lo que hago es informar a la autoridad. Digo, mira, a Telesforo le pagué sus 20 millones de pesos, ese es el concepto y aquí está el monto de la retención. Y obviamente pues ya en el tema de las declaraciones, entonces, pues ya hago los pagos correspondientes, ¿no? Entonces este tipo de comprobantes no es un comprobante común, ¿no? Realmente pues se elabora solamente por estos casos. No es algo que yo emita en la facturación diaria o tradicional. A veces estos comprobantes los llegan a emitir una vez al año, cuando mucho, ¿no? Así es. Y eso pues cuando hay ese tipo de movimientos. Estas cuestiones de retenciones, cuando yo genero ese comprobante, incluso los campos son diferentes. Y cuando yo los quiero consultar en el portal del SAT, hay un apartado diferente. No es el mismo. Si yo veo mi lista de facturas, no los voy a ver ahí. Dentro de la parte del SAT hay una opción que dice consultar comprobantes de retención de información de pagos. Es correcto, sí. Y ahí ya le pico, entonces ahora sí ya los voy a ver en esa sección. Que lo que trata la autoridad es de homologarlos en cuanto a estructura, por ejemplo. Uno de los cambios para esos comprobantes, antes solamente el RFC era obligatorio, ahora ya no. Al igual que los CFDIs que emitimos de facturas y todos estos, también se les tiene que integrar el nombre o razón social
de quien emite ese monto, bueno, o quien, más bien quien lo recibe, ¿no? Tanto el emisor como del receptor de ese comprobante, el código postal también ya es obligatorio, ¿no? Entonces, hay una homologación ahí, ¿sale? Pero pues básicamente son los comprobantes. Y ese también entra en este rango de tiempo en el cual ahorita yo puedo seguir emitiendo el 1.0 como los venía tradicionalmente haciendo. Pero al igual, al 1 de enero del 2023, si es que no nos dicen otra cosa, Okay. ¿no? Entonces ya será obligatorio emitirlos en esta nueva versión. Sí, entiendo que la primera prórroga que se dio a junio salió en Diario Oficial de la Federación. Es correcto. ¿No? Así es. Pero ahora lo hacen a través de un comunicado. Mira, seguramente lo van a incorporar en la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Pero efectivamente, ¿no? Debe ser antes del 30 de junio. Sí, claro. Sí, pues para que tenga la validez necesaria, ¿no? Pues mira, la verdad es que, bueno, yo lo que he notado es que el SAT como que ha variado mucho ese tipo de comunicados, ¿no? Como que con eso antecede, ¿no? Lo que va a pasar. Okay. Como que es un aviso. Ah, mira, te aviso que va a pasar esto, ¿no? Pero este comunicado parece que fue ley. Sí, pareciera que fue ley. Ahora sí todo el mundo lo quiere agarrar como si fuera ley, ¿no? Pues sí, exactamente. Porque nos conviene, vamos. Exacto. Pues mira, yo creo que ahí ya algún abogado nos podrá decir qué tan bien o mal está. Pero bueno, es como cuando te mandan, ¿no? De la resolución miscelánea te dice, y lo que esté publicado en el portal del SAT, ahí vas y buscas los complementos, la estructura y bla, ¿no? Sí. Ya no viene dentro de una resolución, ¿no? Incluso dentro de del mismo anexo 20, te regula la estructura del anexo 20, pero todos los complementos vienen directamente en el portal del SAT, ¿no? Aunque son parte también del anexo 20, ¿no? Sí, o sea, está partida toda la información. Pues sí, prácticamente. En el Código Fiscal te dice cuáles son los requisitos, ¿no? Exacto. El contenido de los comprobantes. En la resolución miscelánea a través del anexo 20 te dice cuáles son los campos. Así es. Y los complementos todavía vienen en otra sección que es el portal. Exacto. Fíjate que yo creo que también por eso de repente hay mucha desinformación, ¿no? Porque de repente yo veo algo publicado en una ubicación y luego me voy a otra ubicación y resulta que pues a veces la información no coincide, ¿no? Totalmente. Claro. O de repente aquí me dice, mira, pues busca en el portal del SAT, ahí está el complemento, ¿no? Y le pican por aquí, le pican por allá y ya le dieron 50 vueltas y no le encuentran, ¿no? Digo, a lo mejor nosotros, pues que estamos acostumbrados a estar entrando constantemente, pues ya sabemos dónde está la información, ¿no? Pero incluso a veces nos ha pasado que entramos a la misma ubicación, ya no está. Ok, sí. Y entonces tienes que ahora buscar otra opción y estarle picando para investigar dónde está. Y está inaplicable, o sea, está sin función, exacto, sin funcionamiento. Exacto. Porque ahorita, quiero aprovechar el momento para decirle a nuestros amigos algo bien importante. Bueno, adelante, aparte de invitarles a que hagan sus preguntas. Claro. Fíjate que en el Código Fiscal de la Federación, desde que yo era muy pequeñito, ¿no? Estaba en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación. Ya sabías el artículo desde pequeñito. Pues me platicaban, ¿no? Me platicaban, pero muy todavía bien. Está. Tú sí ibas a ser contador desde pequeño. Ya. Así es. Así lo traías en la sala. Exacto. Y fíjate que ese artículo 27 ha establecido siempre una obligación de que las personas que paguen, fíjate, o sea, no está hablando de los patrones. Sí. Ojo, las personas que paguen conceptos que están en el artículo 94 de la ley del impuesto a la renta, o sea, llámale salarios, llámale asimilados, llámale pensiones. Okay. Las personas que paguen están obligados a inscribir al RFC a esas personas a las que les hacen los pagos, ¿no? Sí. Y bueno, en este caso, específicamente a los que les pagan salarios, los que prestan servicios, perdón, hago una corrección. En el artículo 27 hay una disposición específica para los trabajadores. Entonces, aquí es donde nace esta obligación, hablando de la inscripción al RFC. Quien tiene que inscribirlos, y toda la vida ha sido así, es el patrón. Ha habido mecanismos para poder inscribirlos de manera masiva, incluso a través de un archivito. Todavía está esa obligación para que la cumplan todos nuestros amigos. Correcto. Ahí en la plataforma. Sí, entonces incluso sigue todavía la carga batch y todo eso. Exacto, sí, tienes que preparar un archivo con la CURP, ¿sí? O sea, es en TXT, sí. y la plataforma te permite de manera masiva cargar a esos trabajadores que los vas a inscribir al RFC porque es una obligación del patrón, claro, no del trabajador. Correcto. ¿Sí? Es por ahí donde ya muchos trabajadores ya están en la base de datos. Entonces, obvio que el SAT, al tú registrarlos como patrón, pues seguramente tomó el domicilio que tenían del patrón. Claro. Y ahí quedó.
Sí, porque además esa carga me parece que no te pide más datos, ¿verdad? Solamente el RFC y que es el número del trabajador, consecutivo, ¿no? Ajá. el RFC y la CURP. O ¿sí? sea, puede ser Juan Pérez y con un RFC que no es de Juan Pérez, ¿no? Así es. Entonces ahí te dice que sí está validado, que ya está registrado. La famosa carga express masiva, ¿no? Así es. Sí, claro. Entonces eso todavía existe. Sí. También existía la manera de dar de alta a los inscribir a los trabajadores al RFC, ellos por su cuenta o el patrón también los podría inscribir. Claro. Pero ya en otra área, que es la que deshabilitaron precisamente para que todo el mundo acudiera a obtener la constancia de situación fiscal, ¿no? Oye, ¿y no sería mejor que, son muchas instituciones de gobierno, ¿no? El RENAPO, lo que es el SAT, lo que es el INE, lo que es el Seguro Social, si vas al banco, o sea, ¿no sería más fácil como que homologar todo a un solo registro? La CURP. O sea, se supone que la misma ley del Seguro Social ya tenía contemplado que también la CURP iba a sustituir, desde 1997 iba a sustituir, fíjate ya cuántos años y no lo han hecho. Pues se siguen igual. Iba a sustituir al número de Seguro Social. Claro. Y no se ha hecho. Entonces sí es recomendable eso, lo que tú estás comentando. Ahí si nos escuchan los amigos del SAT, digo, pues para que también se ahorren trabajo ellos, ¿no? Porque si no, Así tienen más es. trabajo ellos y nos dan también a nosotros, pues bueno, ya no es rentable. Okay. Entonces creo que aquí lo más conveniente es citar ese artículo 27 que sí establece la obligación para los patrones, ¿no? Ok, de acuerdo. De inscribir a los trabajadores o solicitarles la constancia de situación fiscal. O incluso ni siquiera es la constancia de situación, es el RFC. Como bien decías, o sea, ni siquiera están pidiendo la constancia, ¿no? Claro. Entonces, eso es por una parte. Por otra parte, el artículo 99 ya te habla de obligaciones. Okay. ¿Sí? Que cuando tú le vas a pagar ahí sí a trabajadores asimilados o a pensionados, pues debes timbrarles un CFDI. Y yo pregunto, hay muchos pensionados mes con mes reciben su pensión y no se les entrega ningún CFDI. Fíjate, es un foco rojo ahí. Así es. Entonces, ahí yo creo que es donde la autoridad dice, oye, o todos coludos o todos rabones, claro. ¿no? O sea, te tiene que cuidar esa parte. Claro. O sea, te digo, nosotros como contadores, la verdad, tenemos esa duda. Claro. Tenemos esa duda y a veces tenemos que andar buscando quién nos puede decir. Y vas y preguntas y te dan una información y dices, no está así como que al 100%. Claro. También. Entonces, en conclusión, todo esto ha conllevado a que haya muchas dudas, a que la gente esté buscando ahorita desesperadamente las constancias de situación fiscal. Pero también me he dado cuenta de algo importante, que muchos de los contribuyentes que hemos conocido no tienen actualizado su sistema todavía. Sí, es correcto. Entonces, creo que no van a poder timbrar si no tienen actualización de su sistema, ¿verdad? Exacto. Si, por ejemplo, ya van a empezar a emitir la versión 4.0, pues evidentemente las versiones anteriores de su sistema seguramente pues no traen todos los datos considerados. Y eso es en cualquier proveedor, ¿no? Aquí a veces los que más les pega pues son los grandes RPs, porque pues el meter un campo no es nada más, lo escribo y ya está, ¿no? Para ellos es más complicado todavía. Entonces, yo creo que también la prórroga les vino muy bien a ellos, pues para tener ese tiempo, ¿no? Pues a todos aquellos desarrolladores de hacer este tipo de actualizaciones. Ahora, en el tema de la actualización de datos, por ejemplo, pues sí, de repente se fue un mar de gente, ¿no? al tema del SAT, ¿no? Hay otras formas de manera electrónica de obtener, por ejemplo, pues la constancia, ¿no? Yo incluso, la vez pasada que dimos un curso de CFDI, puse un ejemplo. Sin embargo, aún así, por ejemplo, si yo tengo mis datos mal, ha habido gente que se ha acercado a mí y me pregunta, oye, pues mira, para empezar yo tengo el INE mal, ¿no? Y ya me di cuenta que en el SAT también están mal. ¿Cuál actualizo primero, no? Pues la lógica pues es el INE, ¿no? Así es, sí. Actualiza tu INE y luego ve al SAT para que tengas actualizados tus datos. O sea, todo esto, ¿por qué lo hacemos? Muchos a lo mejor dirían, no, pues mejor no lo actualizo, pues así si me buscan, pues ya no vivo ahí, ¿no? En realidad es más bien, pues estar bien, ¿no? O sea, actualizar sus datos correctamente y evitarse problemas más adelante. Y es partiendo del registro civil. Fíjate. El registro civil, claro. Después el INE, después la CURP, después el SAT, y así vas, y después el Seguro Social. O sea, sí, incluso más bien, como bien dices, fíjate, yo creo que el eslabón primero sería ir al registro civil y sacar un acta certificada de nacimiento, ¿no? Tienes razón, empezar por ahí. Yo he tenido temas con algún familiar que le pasó eso, ¿no? Fui a sacar un acta y resulta que en el acta que tenía escrita así en todavía esas que ponían en máquina de escribir, que todavía la tengo ahí le habían puesto que había nacido 10 años después, imagínate, ¿no? Órale. Y en el original, ella nació en el 38,
y en la escrita tenía en el 48. ¿no? Acá tenía mamá y acá no tenía mamá. O sea, imagínate, ¿no? Digo, son de las cosas que seguramente muchas personas tienen. Entonces, pues sí, empezar por ahí, como bien dices, ¿no? Sí. Y tener sus papeles al 100. Así es, por eso es que comentamos que comprobantes oficiales que hoy en día deben regularizar todos los trabajadores para todos los efectos, porque mira, tarde que temprano van a tener una pensión. Exacto. Entonces, desde ahorita es importante que se regularicen y para eso se les ha invitado, ¿no? Que a los trabajadores tengan la última acta de nacimiento, que hoy en día vale alrededor de 96 pesos, algo así. Sí. Y que la pueden tramitar en línea cuando son locales. Así ¿no? es. Por una parte, esa identidad, ¿no? Así es. Tener en el expediente del trabajador también su INE, ¿no? Correcto. Con el domicilio, comprobante de domicilio, ¿no? La CURP. Digo, esos son los comprobantes que hemos pues recomendado que los tengan para precisamente cotejarlos ¿con qué? Con la constancia de situación fiscal. Sí. Por eso es que se empezó a proliferar esto de los trabajadores, si es importante que tengan una constancia de situación fiscal. Así es. Todos los demás pues ya la tenían, Claro. o sea, de una u otra forma. Vamos, tú eres persona física, profesionista, con tu firma electrónica puedes obtener lo que tú bien decías, no siempre hay que acudir al SAT. Así es. A través de con tu fiel o tu contraseña puedes descargar una constancia. Ahí sí la mayoría yo creo que lo pueden hacer de una manera muy tranquila, siempre y cuando esté su contraseña vigente. No, incluso por el SAT ID, ahí no necesitas estos datos y te la mandan a tu correo. ¿no? Sí. Yo ya hice la prueba con algunas personas y sí, la verdad es que sin problema. Pero sí, la verdad es que a veces viene desde el origen, ¿no? Y esto puede ser una bola de nieve, porque imagínate que más adelante, pues compras una casa, tienes un patrimonio, etcétera, y después vas a tener problemas hasta con el notario si tus datos no son correctos. Sí. Por ejemplo, me tocó saber de familiares pues que tramitaron la pensión del bienestar, ¿no? Y algunos se las dieron y algunos no. Y a los que no se las dieron es porque tenían problemas con sus datos, fíjate. Sí. Entonces, todo es desde el origen, ¿no? Hay que regularizarse en todo. Así bien, es, por muy ahí bien. tenemos A ver, algunas vamos a ver preguntas. algunas preguntas por ahí. Jonathan Sandoval. Buenas tardes. ¿Cuál sería el procedimiento más sencillo para activar a un empleado que está suspendido y a uno que no tiene el régimen de sueldos y salarios? Bueno, aquí en esto de que está suspendido, vamos a pensar que en las constancias de situación fiscal, ahí viene el estatus de las personas, de los que están registrados, ¿no? Contribuyentes. Entonces, en algunos dice ahí baja por no localizado, suspendido. Pero eso es porque no se le dio continuidad. Es que esto tiene que ver con muchos temas también, pero vamos a explicar así como que muy sencillo, ¿no? Claro. Mira, tú eres profesionista y me consultas, oye, Telésforo, fíjate que yo quiero darme de alta por honorarios. ¿Sí? ¿Qué tengo que hacer? Pues mira, tendrás que acudir al SAT, sacar una cita y acudir al SAT para que te registres como profesionista. Claro. ¿no? Previamente en el portal puedes hacer una precaptura, pero vas a tener aterrizando el trámite allá en el SAT. Vas al SAT y allá en el SAT, al momento de estar llenando tu registro, vas a dar todos tus datos de identidad, un domicilio, un correo electrónico y un teléfono. ¿Sí? O sea, todo eso lleva una constancia de situación fiscal. Correcto. Pero ya una vez que te registraste, pues tú te llegas ya, regresas a tu casa ya feliz y contento porque ya tienes la inscripción al RFC. Pues déjame decirte que ahí no puedes termina, dar, no se puede dar por terminado el trámite. Claro. Hasta que te llegan a hacer la verificación a tu domicilio, ¿sí? Y que también el domicilio dices, oye, pero yo trabajo en una empresa. ¿Cuál es mi domicilio fiscal? Y ahí es donde dices, oye, ¿estás realizando una actividad empresarial? No, porque es una prestación de servicios personales independientes. Entonces, es el local en donde preste sus servicios. Y es bueno, si yo voy a un solo local, pues no tengo problema. Ese es mi domicilio. Domicilio fiscal, ¿eh? Sí. Tu domicilio civil, el Código Civil aparte regula el domicilio legal, el domicilio legal, exactamente. Okay. Entonces, para efectos fiscales es un relajo porque tú tienes que definir el domicilio fiscal en donde estás prestando tus servicios. Si tú tienes una oficinita y tienes tu casa, en la oficina es donde ese es tu domicilio fiscal. Claro. Pero si en tu casa pusiste tu oficina
pues ahí es tu Ahí domicilio sería mi fiscal, domicilio fiscal y tu domicilio legal. Claro, correcto. Son los dos. Claro. Entonces, pues si por ahí empezamos, ¿qué pasa si te fueron a buscar, siguiendo el ejemplo, ya te registraste y te van a buscar y alguien de tus familiares por algún error, por temor o cualquier cosa te dicen, no, aquí no vive, Claro. baja por no localizado y vas a estar suspendido? ¿Cómo reactivarlo? A esas personas pues hay que checar en el SAT. O sea, de una manera más, ¿no? Sí, definitivamente tienen que ir al SAT para que chequen ahí cuál es el estatus, el por qué lo suspendieron, ¿no? Entonces comento este ejemplo porque es la manera, o en algunas otras ocasiones que el SAT te llegue a hacer una notificación y no te encuentre, pues te puede dar también de baja por no localizado. Como lo hace el Seguro Social. El Seguro Social siempre que llegue y notifica hasta la emisión de mensual anticipada, o sea, las cédulas del IMSS, llega y resulta que por ahí alguien te niega, en automático reporta el notificador que ya no existe la persona, ¿no? Entonces en automático te dan ahí de baja. Claro. Y pasan a afectar a todos los trabajadores cuando tú estás pagando tus cuotas en tiempo y forma. Pero a ver, entonces el tema del domicilio, del estatus del trabajador, o sea, puede ser un trabajador que está dado de baja ante el SAT, ¿no? ¿Aún así yo le podría timbrar recibos de nómina o crees que la aplicación me lo rechace porque está dado de baja en el SAT? Bueno, mira, de entrada no puede haber trabajadores dados de baja salvo por defunción. Ok. Dados de baja. Me equivoqué. La palabra es suspendido. Suspendido. Sí, definitivamente si están suspendidos, segurísimo que te va a rechazar. Te va a rechazar el timbrado. No, pues prácticamente no te puedo pagar porque pues no te puedo timbrar tu recibo, ¿no? Así es, por eso la importancia de que algunos trabajadores, pero aquí quiero también hacer sobresalir algo bien importante. Resulta que esto del domicilio fiscal, ¿no? Que hay que estar en activo y todo eso. Es. Por ahí se dio una noticia a través de las redes también, que todos los trabajadores que tuvieran su constancia de situación fiscal con domicilio incorrecto deberían actualizarlo, porque si no se les impondría una multa que va de los 3,800 pesos más o menos a los 11,000, que está en los artículos 81 y 82 del Código Fiscal de la Federación. De acuerdo. Y esto no es cierto. No es cierto. O sea, no voy a promover el que no actualicen sus datos los trabajadores, pero que lo chequen bien, ¿sí? Ahí en el artículo 27 del Código Fiscal de la Federación dice quiénes son los que están obligados a notificar ese cambio de domicilio. Todo lo que son las empresas, personas físicas, ¿sí? Que no sean trabajadores, forzosamente cuando cambien de domicilio, sí, tienen que notificar. Tienen que notificar, si no es multa. Ahí sí hay que estar bien atentos y que se acuerden de asimilados, que se acuerden de socios, de empresas, profesionistas, que hay que estar actualizando el domicilio fiscal. De acuerdo. Y para eso que chequen el artículo 10. Correcto. Si ahí en el artículo 10 te dice claramente qué se considera domicilio fiscal para efectos del código, ¿no? Está muy interesante. Y de las leyes. Sí, por eso tenemos que involucrarnos en todo. Entonces, creo que el mensaje debe ser, la recomendación es que si notan algo raro en su constancia de situación fiscal, inmediatamente acudir al SAT. Yo creo que ahorita ya las citas las van a empezar a ampliar, ¿no? Seguramente. Y sí, incluso creo que habían ampliado horarios, ¿no? Me parece. Los sábados. Así es, los sábados. Los sábados. Entonces creo que la recomendación es pues mejor estar bien regularizado, ¿no? Actualizado. Exacto. Sí, eso por una parte, y bueno, pues ya todo lo demás te va a funcionar perfectamente bien en un timbrado, ¿no? Correcto. Ok. Muy bien. Bien, pues vamos a ver por ahí otra pregunta. Dice, emití una factura y posteriormente una nota de crédito en la cual relacioné esta factura. Necesito cancelar la factura ante el SAT. Me dice no cancelable porque estaba relacionada con la nota de crédito. Ya cancela la nota de crédito ante el SAT, pero aún me sigue, o ya cancelé la nota de crédito ante el SAT. Ya cancelé, así es. Pero aún me sigue diciendo que no es cancelable y no hay otro documento en el cual está relacionada la factura. ¿Qué puedo hacer para poder cancelar mi factura en el portal del SAT? Así es. Pues mira, en realidad hay que revisar. ¿Por qué? Porque las facturas regularmente cuando están como no cancelables es porque hay un documento relacionado. A veces no los detectamos. Yo lo que te sugiero es que hagas lo siguiente. Entra al portal del SAT y ahí hay una opción para validar tus facturas, para verificarlas, ¿no? O para ver que esté tu factura ahí. La buscas en ese listado y hay una opción donde dice no cancelable. Esa palabra de no cancelable en realidad es un link. Cuando le das clic,
ahí te va a descargar un documento en PDF. Y ese documento te va a decir con qué documentos está relacionado. Porque a lo mejor le generaron un comprobante de pago o algún otro documento, o a lo mejor la nota de crédito en realidad no está cancelada. ¿De acuerdo? Entonces, eso seguro es alguna de estas situaciones, porque sí, debería dejar cancelar. Ok. Bien, Sara Sarita dice muy buenas tardes, licenciado Telésforo y máster en tecnologías de la información. Ricardo, ¿qué nos pueden comentar para los casos de todos aquellos trabajadores que tienen como domicilio registrado el de un patrón anterior al de su constancia de situación fiscal y que no tienen la actividad de asalariado ni el régimen de sueldos y salarios? ¿Sí? ¿Causará problemas para el timbrado o deducción si no se alcanzan a actualizar en este año los datos? Bueno, pues yo creo que mejor fijarse la meta de que sí se tienen que actualizar los datos. ¿Sí? Nos ha tocado, precisamente por eso se hizo el promo, ¿verdad? Anunciando esto de las constancias, porque nos tocó ver varios casos de que estaba mal el domicilio. Obvio, porque tenían el domicilio del primer patrón. Así es. O de algún otro. Incluso algunos de un domicilio extraño. O sea, lo desconocían así, oye, pero no llegaste este domicilio, quién sabe de qué sea, ¿no? Sí, le digo, no llegaste a trabajar ahí. No, o sea, porque era la única manera. O llegaste a vivir, tampoco. O sea, tenemos ahí dos trabajadores que desconocen. La verdad es nada que ver, ¿no? Okay. Sí les creímos porque, pues, vamos, ¿qué les costaba quizá decirnos si es el domicilio, ¿no? Y en ese caso tienen que ir al SAT a actualizar esa... Sí. Hacer esos cambios, ¿no? Mira, esa actualización de datos. No me preocuparía porque lo que estaba yo diciendo, que el domicilio no está sancionado si no lo modifican. Claro. La recomendación es que modifiquen el domicilio. O sea, ¿por qué? Porque de esa manera, aunque no lo valide el sistema de nóminas, el domicilio, ya ves que ciertos campos sí los va a validar. Así es. El código postal. El código postal sí lo va a validar. Y ahí es donde dices, oye, ese código postal que tiene en el sistema de nóminas, ¿qué pasa si no coincide con el de la constancia? Claro. Ahí es donde va a venir el rechazo. Exacto. ¿No? Entonces, si tienen ahora sí solamente que tuvieran esos sistemas de nóminas, el código postal del primer patrón, entonces ahí es donde sí no tuvieran problema porque se está validando. Claro. ¿no? Por eso fue la necesidad de decir, oye, la única manera para poder timbrar, hablando en este caso de los recibos de nómina, sería tener la certidumbre de que el domicilio que tiene el trabajador es en donde... es el mismo tuyo, o sea, puede ser de tu empresa. Claro. ¿Sí? ¿Sabes qué presenta? Y diles que el domicilio donde tú estás prestando tus servicios es este. O sea, que eso es también algo que no sabemos. O sea, uno piensa que el domicilio debe ser el de la casa del trabajador. Así es. Y no es así. Dice claramente el Código Fiscal en el artículo 10 que es el domicilio donde presten sus servicios. Okay. ¿Dónde prestan sus servicios? Y ahí va a ser en la última empresa. O sea, fíjate lo que va a crear de problema todo esto. O sea, que las constancias que originalmente están saliendo con el primer domicilio de algún patrón, hoy en día tienen que actualizarlo. Sería el cambio al del último patrón. Ok. O sea, eso, no se ha dicho. Todos pensamos que es el domicilio de la casa habitación del trabajador. Así es, sí, donde se localiza el trabajador, ¿no? No pasa nada si el trabajador pone su domicilio. Pero lo correcto es que ponga el domicilio donde presta sus servicios. Claro. ¿Sí? Artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, perfecto. ¿No? Ahí entonces, por lo que nos estaba preguntando de que si va a haber algún problema, yo creo que hay que evitar ese problema. Así es. Sí, mejor actualizarse y ya evitar ahí dándole vueltas, ¿no? Así es. Bien, no sé si me ayudas a leer la siguiente. A ver, la siguiente, Severa Morales nos dice: buena tarde, muchas gracias por compartir sus conocimientos. De acuerdo al CFDI por dividendos, tengo esta duda. Se presentó la declaración anual manifestando saldo a favor y me piden CFDI por dividendos, el cual no tengo porque es por medio del banco. Este lo debo de obtener en la consulta de comprobantes y ahí debe estar la retención. Bueno, no sé si estoy entendiendo bien, porque dice que es por medio del banco. No sé si se refiere a que al banco lo debería de emitir, porque en teoría cuando hay un pago de dividendos, la empresa, ¿no? la que paga ese dividendo, pues es la que emite este tipo de CFDI, ¿no? Ahora, para consultarlo, pues tengo que entrar al portal del SAT, del emisor, para poder verificar o con los datos de este CFDI. Sin embargo, aquí me dice que, de acuerdo con el CFDI de dividendos, dice, se presentó la declaración anual manifestando saldo a favor y me piden el CFDI por dividendos. Entonces, ese dividendo
desde mi punto de vista, lo deben de consultar del portal del SAT, si me lo está pidiendo el banco, que creo que es lo que estoy entendiendo. Y hay que descargarlo, se descarga un PDF, un XML, igual que los comprobantes tradicionales, y ese sería el que estaría presentando. Es correcto. Hay dos situaciones aquí importantes que quiero aprovechar. Perfecto. Efectivamente, cuando una empresa paga dividendos, así es, o distribuye dividendos, obvio que tiene que emitir un comprobante fiscal digital. Sí, correcto. Que a lo mejor no se lo entregó al socio o accionista, pero sí cumplió con él. Okay. Entonces debe estar ahí en lo que es ¿cómo se llama? En el portal del SAT. Portal, a nosotros ha tocado bajar varios comprobantes fiscales digitales, el PDF y el XML del portal del SAT, cuando somos asesores nada más. Así es. ¿No? Pero también hay algo bien importante. Hay ocasiones en que en la bolsa se manejan compra-venta de acciones. Correcto. Y también te pagan dividendos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese tipo de comprobantes fiscales de las bolsas, de las bolsas y todo eso, también vienen en el portal del SAT. Correcto. Y no vienen en la declaración. Uno tiene que capturarlas. Sí, es manual ahí. Manual. Ya ves que la declaración es prácticamente ya prellenada. Prellenada, así es. Pero hay algunos conceptos que no están considerados todavía, ¿no? Exacto. Claro. Entonces, cuando se trata de eso y sabes que las personas están cotizando en bolsa y claro. Comprando y vendiendo acciones y todo eso, sí es importante que chequen ahí. Y la verdad que sí me ha tocado ver que sí se emiten los comprobantes fiscales, pero claro. No vienen en la declaración. Entonces, tiene que cuidar esa parte, ¿no? Correcto. Muy bien. Otra persona, Rosa Ugalde. Hola, buenas tardes. Excelente exposición, muchas gracias. Tengo una pregunta. En la versión 4.0, ¿el nombre del emisor y del receptor debe ir simple o debe llevar el tipo de sociedad? Nos pone el ejemplo del patito feo o debe ser el patito feo SADCB, ¿no? Ya que en la constancia el nombre del contribuyente viene simple y en otro renglón el tipo de sociedad. Es correcto, Rosa. Lo que debes de poner solamente es el nombre de lo que es la razón social. El tipo de sociedad para CFDI versión 4.0, ese ya no se coloca. Incluso al momento de hacer la validación, si yo le pongo SADCB, me puede marcar errores. Entonces debe ser tal cual está en la constancia, sin el SADCB, el SRLDCB, el SC, etc. Ya eso se quita. Es correcto. Correcto. Bueno, Sofía Santos nos pregunta, si tengo una duda, si en el artículo 27 menciona que el patrón está obligado a dar de alta al trabajador, tendría que hacer el cambio de domicilio inmediatamente y para esto tiene que sacar cita para poder realizarlo. Desafortunadamente ahí en el cambio del domicilio, forzosamente te piden la contraseña o la firma electrónica. Así es, para hacerlo por medio del portal. Yo creo que la autoridad también más adelante va a dar una facilidad, así como en el SAT ID. Como para que se puedan inscribir, ¿no? Yo creo. Así como en el SAT ID, que ya ahí tiene la opción para obtener tu contraseña. Así es. Siendo trabajador, correcto. Pero todavía no está liberada. Correcto. ¿No? Entonces, ahí el SAT sí se tardó un poquito porque hasta mayo fue cuando libera la plataforma. El SAT ID pues ya estaba desde el mes de febrero. Sí. Pero ya en los últimos días, ahora en los últimos días de abril, dijo a todos los patrones que tengan más de 1,000 trabajadores, nosotros vamos a ir a su empresa y les vamos a entregar la constancia de situación fiscal de todos sus trabajadores, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque les empezó a preocupar. Claro. Pero ya dijimos, bueno, pues todo esto que se vino dando, yo creo que el SAT va a seguir trabajando. Como rebasado, ¿no? También ahí tantos registros. Claro. Así es. Y precisamente por esto, porque lo que dijimos al inicio, ¿qué va a pasar con todos los que tienen sus datos? Que la verdad la mayoría, o sea, nosotros hemos mandado a muchos trabajadores ya a empezar a corregir sus datos previa cita. Así es. O sea, y hay que invertirle tiempo, ¿no? Sí. Entonces, para eso los trabajadores dejan de producir y bueno, pues las empresas dicen, no, aguántame mañana o la otra semana, déjame ver en qué momento doy el permiso. Así es, correcto. ¿No? Sí, porque hay que darles el permiso, también está justificado, ¿no? Claro. Entonces, sí es importante que ahorita, digamos, la recomendación es que vayan viendo la manera de sacar una cita. Si están viendo que sus datos no son correctos, correcto, sacar la cita, ¿no? Sí, lo ideal es que el SAT sacara una aplicación porque de esa manera ya lo haces por internet. Digo, a veces pues también de repente llega a fallar, pero yo creo que es más fácil, ¿no? Para todos. No es lo mismo que el trabajador pues tenga que pedir permiso, se vaya todo un día y a hacer fila,
o que no hay citas ahorita, ya revisé. Y digo, eso de las citas ya sabemos que es muy complicado a veces obtener citas. Entonces, bueno, pues esperemos, como bien dices, que la autoridad saque ahí algún tema a través del portal que se pueda obtener esa información o hacer esos cambios, ¿no? Así es, y por lo que nos está diciendo la contadora es, el problema es que en el código dice algo, sí, dice el artículo correcto. 27, yo estoy obligado a inscribirte. Correcto. ¿Sí? Y luego tú, trabajador, estás obligado a no hacer el cambio de domicilio, no está la obligación. Exacto. O sea, si lo quisiéramos hacer así, no está la obligación. Exacto, pero imagínate, todo le cargas a la empresa. Y si tienes muchos trabajadores, le estás cargando, les haces una carga administrativa también, ¿no? Pero fíjate, en una lógica se estarían haciendo ya las cosas mal, porque, vamos, claro, yo ya le pedí al trabajador su constancia, ya me la trajo. Claro. Y trae un domicilio mal. Claro. Y si yo fuera un buen asesor, le diría al trabajador, ¿sabes qué? No estás obligado a presentar cambio de domicilio. Déjame capturar este código postal, el que tienes ahorita, que fue de una empresa, pero a lo mejor esa empresa ya está liquidada o ya se desapareció ahora con o está en la lista negra. O está en la lista negra, exactamente. No, imagínate. O sea, ve todo lo que se va a crear en un relajo por no actualizar su domicilio. Claro. Entonces ahí, a ver, trabajador, vas a tener que corregir tu domicilio y en ese supuesto están miles de trabajadores. Así es, correcto. Y repito, el domicilio sería el de la empresa en la que está vigente, el domicilio fiscal. Correcto. ¿Sí? Y la recomendación sería esa. Muy Así bien. que todos, la mayoría, se van a acordar cuando estén viendo este video, que van a tener que sacar una cita, o salvo que ya liberen la plataforma. Alguna aplicación, exacto, ojalá para que lo hagan en línea, así es. Pero que ya lo hagan ahora en julio, a más tardar, porque si lo van a hacer también en noviembre, diciembre, no se va. Sí, mira, lamentablemente muchos se confían. Yo a todos los clientes que tengo y a toda persona que conozco que tiene que hacerlo, digo, mira, ponte una meta, o sea, no lo dejes para diciembre. Pero no aquí el para SAT, aquí desafortunadamente el SAT colaboró con eso, o sea, sí, para claro. irse alargando todo esto, porque apenas liberó, o sea, esto de entregarles ya personalmente apenas en mayo. No, pues imagínate, no, y luego pues, no es una empresa. Así es. Yo ¿cuántas personas tendrían que estar yendo, no? Fila de la vacuna o fila de la constancia, ¿no? Exacto. Bien, entonces Ángeles Martínez por ahí, buenas tardes maestros, tengo un trabajador que está en suspensión de actividades, sin embargo ha estado trabajando por 5 años en nuestra empresa. Ya fue al trámite de la FIEL con qué fecha se debe poner como sueldos y salarios. Bueno, pues ahí sí la fecha es desde que estaba prestando los servicios. Claro. Digo, a final de cuentas, la empresa que paga, mira, es que a veces yo digo, hay fondo, siempre lo he dicho, hay fondo y hay forma. Claro. ¿El fondo cuál es? Hay una relación laboral, ¿sale? Así es. En esa relación laboral hay que cumplir con las disposiciones fiscales de fondo. Correcto. De fondo, inscribirlo al Seguro Social. Así es. ¿No? O sea, yo sé que estás en suspensión, dice, es que tengo un trabajador. O sea, si tienes todo lo demás, ahí entre comillas el problemita sería del trabajador. Claro. ¿Sí? Porque yo en una relación laboral sana lo contraté, lo inscribí al Seguro Social, le estoy timbrando su nómina. Yo seguí todo lo que tiene que seguir. Así es. ¿No? La retención del impuesto es fondo, ¿sí? Y el entero. El recibo de nóminas es forma. O sea, cuando empiezas a distinguir qué es fondo y qué es forma, pues la obligación de inscribirlo al trabajador es fondo. Sí, aparte no hay una obligación de yo como empresario de estar validando a todos mis trabajadores en el SAT qué situación tienen, ¿no? Claro. O sea, pero en este caso, cuando ya dices, ahora, ya en esa parte que ya la cumplí, claro, ahora me doy cuenta, he venido timbrando. Así es. Y aquí entiendo que lo venía timbrando como asalariado. Así es. Bueno, sí, como pago de salarios, como pago de salarios, ¿no? Correcto. Pero hoy en día que se da cuenta que a través de una constancia de situación fiscal salen varias cosas, entre ellos dice, órale, está suspendido y tenía un régimen de honorarios o de dividendos o como socio. Sí, sí, ¿no? sí. Y yo timbrándole, ¿sí? Sí. Bueno, vamos, a final de cuentas, él tenía, ¿qué es lo que te pedía la normatividad? Un RFC. Correcto. Un RFC. Que el régimen lo tenga dado de alta en sueldos y salarios, ¿no? Nunca nos ha pedido eso. Claro. ¿Sí? O sea, sí es importante que no tomen en cuenta como fondo esa parte. Decir, bueno, mientras a mí me proporcionó un RFC, es más, lo validé en la página del SAT, a lo mejor no lo hizo, le proporcionó el RFC, él empezó a timbrar. Hasta ahorita con la versión 3.3 no había habido ningún problema. Así es. Pero a partir de la 4.0
versión 4 sí va a tener problemas. Sí, temas por la validación. Y fíjate que, bueno, yo creo que nada más para concluir, la recomendación sí, es que sí vaya al SAT, ¿no? O sea, que, claro, que ese trabajador vaya al SAT, oye, porque ahí también el problema está de la FIEL, o sea, quiere decir que este trabajador tenía otra actividad por la cual se registró. Así ¿no? es. Sí, muy importante tener todo eso actualizado. Pues yo creo que esto es como un trasfondo también, porque ya ves, no recuerdo cuándo fue, hace un año, hace 2 años, cuando sacaron esa parte en que todas aquellas personas al cumplir 18 años se registraran en el RFC, en el padrón del SAT, ¿no? Okay. ¿Cuándo fue? No sí, recuerdo. No, este año. Fue este año, bueno. Sí, bueno, se publicó en el año pasado, pero Así con es. entrada en vigor a partir de este año. Que fue todo un rollo porque pues primero, ¿no? Como que parecía obligatorio, después dijo la autoridad, no, pues es quien quiera, ¿no? Pero pues como que digamos que ya está coqueteando la autoridad con que sea obligatorio y lo estamos viendo ahorita pues con este registro, ¿no? Sí. Todos estos trabajadores que aparecían como suspendidos o que aparentemente no laboraban, etcétera, o que tenían algún dato mal, pues ahora van a aparecer en los padrones del SAT, ¿no? Y yo te voy a poner un ejemplo. En alguna ocasión yo di de alta una cuenta bancaria hace muchos años, pero ellos, como no te pedían el RFC en ese entonces, me asignaron uno, pero no era el mío. O sea, el RFC todo parecía lo mismo, pero el homoclave era diferente. Okay. Y durante muchos años yo nunca tuve problema, ¿no? O sea, yo hacía mis depósitos, mis retiros y todo, pero pues como buen ciudadano, ¿no? Fui a actualizar mis datos fiscales. Okay. Después un amigo me dijo, no lo hubieras actualizado y ahí hacías tus depósitos, ¿no? De otro lado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que no viera, no viera el SAT, ¿no? ¿Por qué? Porque pues el SAT te casa por el RFC. Entonces ahí parecería otro Ricardo Aguilar y no era yo, ¿no? Okay. Parecería. Sí. Entonces, ahora con todo esto, pues imagínate, estados de cuenta, vas y compras un auto, ¿no? Vas y compras una casa, te inscribes a cualquier lugar, ya todo es el RFC. Claro. Entonces es un círculo, ¿no? Y ahí pues ya ven, a ver, ¿por qué Telésforo ya se compró 3 departamentos, ¿no? Una casa en el centro de Coyoacán y todo eso, y pues hay que ver los ingresos. Y máximo si los publico en Facebook. Exacto. ¿no? O sea, se dan cuenta más rápido. No, sí, pero pues ya sabes, lo notarías y todo eso. Pues, estrenas carro y tal. Ándale, exacto, ¿no? Entonces sí es complicado, pero bueno. Perdón, Okay. de este comentario que estabas haciendo, digo, para que quede claro, Sí. de los chavos, Sí. de todos los que tengan mayores de 18 años. De 18 años, ¿sí? es O correcto. mayores de edad. Es más, ahí dice mayores de edad. El Mayores Código de edad, Fiscal. así es. Todos los mayores de edad están obligados a inscribirse al RFC. Correcto. ¿Sí? Sin obligaciones fiscales. Así lo dice el mismo artículo 27. O sea, el fundamento es el 27 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Te dice, entonces, ¿estás obligado? Sí. ¿Con obligaciones o sin obligaciones? Sin obligaciones fiscales. Sin obligaciones, correcto. Oye, ¿y vas a tener multa si no lo haces? No hay multa. O sea... Eso es igual a no lo hago. Exactamente. Pues sí, ¿no? Hay muchos que no están ni enterados. Pero no cuando vas a trabajar, vas a tu primer trabajo formal. Ahí quien tiene la obligación de inscribirte Ya te inscribe el patrón. Es el patrón. Exacto. Por eso muchos dicen, bueno, pues me dijiste que lo hiciera. Claro. No lo quiero hacer. Pero cuando ya vaya a mi primer empleo, el patrón es el que me va a inscribir. Correcto. ¿Sí? Y me va a inscribir al RFC con el domicilio de él. Yo creo que está muy interesante esto, ¿eh? Este padrón de contribuyentes se va a ampliar y a más de uno les va a llegar sus notificaciones de que algo deben, ¿eh? Así es. Seguro. Aquí el problema es que todos tienen el domicilio de otros patrones. Exactamente. O algunos de su casa, algunos de, si tuvieran algún establecimiento, algún local. Pues, no, imagínate si yo viví, no sé, en Veracruz o en Chihuahua, ¿no? Y tengo mi código postal de allá, ¿no? O de la empresa que trabajé allá. No, lo que dijiste de la outsourcing. Exacto. Que también por ahí algunos se registraron por primera vez en ese tipo de sociedades. Sí. Traen ese código postal y ahorita pues no va a cuadrar. Exacto. ¿no? Sí. Entonces sí, porque siempre en la el sistema de nóminas actualízate. Sí. ¿Y esto en dónde radica el problema principalmente? Que tú contratas ahorita a un trabajador, le pides sus datos, los capturas en el sistema de nóminas. Nombre, domicilio, correcto, salario, todo. Cuando vas a timbrar no checa, porque en la constancia de situación fiscal trae el domicilio del patrón de hace 20 años, de hace 15 años. Y ni el trabajador sabe, ¿no? Así es. Ahí es donde va a chocar. Exacto. Y entonces y fíjate, ahora viene otra cosa. Yo como empresa podría retenerle el pago al trabajador, que sería una pregunta y digo para que nuestros amigos sepan, ¿eh? Imagínate que tienes mal esos datos, ¿no? Juan Pérez viene, empieza a trabajar con nosotros en la empresa, yo lo acepto. Mira. Y no puedo timbrar. Exacto, pero llega la quincena, ¿no? Voy a timbrar su recibo y no puedo.
Y ya le pregunté, oye, ¿cuál es? No, pues es que no me sé otro código postal, pues es donde vivo o donde trabajaba anteriormente. No, pues no, Pues no es me un no sé trámite otro. burocrático que si no le pasas el CFDI no te autorizan el pago. Exacto, ¿no? Entonces, fíjate, la pregunta sobre la mesa, y tú que eres experto en ese tipo de temas, es, ¿podrían dejarle de pagar a un empleado por no poder timbrar su CFDI? No, para nada. Te voy a decir por qué. Siempre he dicho, el fondo. Claro. La relación laboral te obliga como patrón al pago de un salario cuando haya prestado servicios. Si tú no le pagas el salario, pues viene la demanda laboral. Claro. ¿Cuál es la forma? El comprobante. Okay. Esa es forma. Claro. Entonces, el comprobante no puede prevalecer sobre el fondo. La obligación del patrón, ya me prestaste el servicio, ya te calculé los impuestos, o sea, yo te pago. Correcto. Oye, que tienes problemas, nada más te invito a que sí regularices, porque si no, yo voy a tener problemas porque no voy a poder hacer deducible tu nómina. ¿Sí? Esa era la siguiente pregunta. Muchos de nuestros amigos seguramente lo hacen, a lo mejor no por no quererle pagar al trabajador, ¿no? Sino por el tema de la deducibilidad. Claro. Yo le digo al trabajador, no, pues voy a arreglar tu situación. Y va a decir, no, ¿qué crees? Pues en este mes ya no hay citas, ¿no? Ya no hay citas. O sea, ahorita no puedo hacerlo. Es más, quizá dentro del siguiente mes tampoco, porque no hay citas. A lo mejor hasta agosto, septiembre voy a poder regularizarme. Y entonces yo como patrón digo, ¿y ahora ya cómo hago deducible esa nómina? Y vamos a complicarla, vamos a decir que el trabajador te dice, ya fui y no me quieren hacer el cambio. Órale. Y ya llevo 2 meses, ya llevo 3 meses. ¿Qué pasaría? Ya estamos llegando a diciembre. Imagínate. ¿No? Digo, es un patrón que a lo mejor no se asesoró a tiempo. Así es. Porque desde... No te llamó, ¿no? Así no te es. preguntó antes. Sí, no, o este es tema de abogados, pero bueno, el tip se los voy a dar. Correcto. Artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo. Correcto. Son causas de suspensión, de pagar el salario cuando un trabajador no ha cumplido con los requisitos. Ejemplo, cuando un trabajador se le venció su licencia, es operador, chofer. Es chofer, ajá. Y se le venció su licencia. Obvio que tú dices, oye, no puedes andar trabajando para conmigo sin licencia o licencia vencida. Claro. Por lo tanto, te invito a que la tramites y te voy a dar los días para hacerlo. Necesarios para que hagas el trámite. Obvio que si no cumple el trabajador, bueno, pues ahí primero hay una causa de suspensión y después puede haber una desobediencia. Entonces ya viene la causa de rescisión. Por eso digo, todo es laboral. No, sí. Pero hay que saberlo manejar bien. Exacto. Y fíjate que es súper importante eso que comentas, ¿eh? Es súper importante porque muchos de nuestros amigos pues de repente se quedan con eso, ¿no? De que, oye, no, pues es que qué tal si me demanda, qué tal si no. Pero sí, digo, dentro de la empresa pues sí debe haber estatutos en los cuales te rijan, ¿no? Y te digan, oye, pues si no me... Es más, imagínate un empleado que no te dé por ejemplo, su copia de su... ¿Situación fiscal? De su acta de nacimiento, ¿no? Su comprobante de domicilio. O sea, por él dice, no, yo no te los voy a dar, ¿no? Pues estás incumpliendo, ¿no? Claro. Finalmente. Sí, porque no así la constancia. Así es. Entonces, me gusta esto que estamos comentando porque hay que verle el fondo laboral a esto que es fiscal. Sí, claro. Sí, porque simplemente desde el momento en que el trabajador te va a decir, bueno, oiga, el día de mañana no voy a poder venir. Sí. Así de entrada te dicen, no voy a poder venir porque tengo que tramitar mi constancia de situación fiscal. Bueno, eso en el mejor de los casos. Voy a ir por ahí de las 11 de la mañana. Te escriben a las 9:30, ¿no? Sí. Oye, es que no puedo ir porque estoy aquí formado. O sea, eso cómo se maneja es laboral. Claro. Sí, ok, a ver, ¿me estás pidiendo permiso? Yo te lo estás tengo pidiendo perdón. Así, yo te lo tengo que autorizar. Claro. No es cuando tú digas. Claro. ¿No? Entonces, yo te lo tengo que autorizar y si se dan las condiciones, en ese momento, ok. O simplemente no puede ser hoy o no puede ser mañana, tiene que ser tal día. Sí, tiene que haber un acuerdo de ambas partes, no es de que el trabajador y luego se... Pero es laboral, deja, todo esto que estamos hablando es laboral, porque es laboral, lo maneja la ley. Exacto, ¿sí? Correcto. O sea, para eso debes tener un buen reglamento interior de trabajo. O sea, fíjate todo lo que nos estamos metiendo. Ya empezamos con temas. Exacto. Sí, todo esto lo digo para que se vayan corrigiendo. Sí, y para que vayan tomando nota. ¿no? O sea, en otra intervención yo creo que sería muy bueno que le dijeras a todos nuestros amigos, así como que el checklist de los documentos laborales que deben de tener, ¿no? Y que corresponde a cada uno, porque fíjate, de un tema fiscal estamos pasando ya a un tema laboral. Un tema laboral. Claro. Debemos tener aquí al laborista, ¿no? Exacto, sí, sí, claro, porque son temas delicados y que pues de repente se conllevan unos con otros. Yo te lo preguntaba porque
digo, a mí me surgió la duda, no me han preguntado, pero pues también no dudo que más de uno vaya a preguntar, ¿no? Sí. Y sobre todo por los temas de que yo lo que sí he visto en algunos portales es el tema de la constancia, ¿no? Que decían, ¿me pueden correr o no me pueden dejar de pagar si no doy la constancia? Bueno, pues en primera no está tipificada la constancia como tal, pero sí proporcionar tus datos, ¿no? Para que te puedan hacer el CFDI, ¿no? Sí, incluso la misma Profedet, la Procuraduría Federal de Defensa de los Trabajadores, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social ha mandado ya su publicación, su publicidad, ahí diciendo que no puede suspenderles a los trabajadores, obvio, porque viene la demanda laboral. Claro, exacto, ¿no? exacto, por ese concepto, ¿no? Así Pero es. si no cumplen requisitos, ya pasas a otro nivel. Pero antes también de esa suspensión, pues creo que debe estar reglamentado, ¿verdad? Que cuando los trabajadores no cumplan con los requisitos que tiene que tener la empresa para dar cumplimiento a las leyes fiscales, deberá ser suspendido en tanto no se subsane esa obligación. Correcto. Entonces, de esa manera, pues quieres hacer las cosas bien, pues hazlas bien de raíz. Exacto, ¿no? sí, para evitarte problemas, porque luego a veces están como atados desde manos el mismo empresario, pero pues es porque solito se ató, ¿no? Así es, y al trabajador le va a quedar claro de que pues, tiene que cumplir porque es por mandato, sí, ¿no? Y es parte y por reglamento y todo, ¿no? Muy bien, qué bueno, sí. Perfecto, muy bien. Ya no había preguntas, sino para pasar al siguiente tema. Pues así no para terminar. Carlos Correa nos dice, si tramito mi pensión y me dan lo de mi subcuenta, entiendo que deben de timbrarme ese dinero que me están dando y me imagino que esto también implica retención de ISR. Contador, por favor, experto. Ok, no necesariamente necesitan timbrarle lo de la subcuenta. Es un tema que te lo voy a poner como un ejemplo, Carlos o Richard. Sí. Tú inviertes en un banco y te regresan tu dinero. Okay. No te tienen por qué timbrar, más que los intereses en los un intereses, momento, sí, de hecho tu así dinero. Es. Bueno, aquí lo que se está hablando, debemos entender que todos los trabajadores, cuando se les contrata, uno como patrón empieza a hacer aportaciones al Seguro Social. Sí. Esas aportaciones que se están haciendo van y se depositan en diferentes cuentas, ¿no? La cuenta del sistema de ahorro para el retiro, la cuenta de cesantía en edad, o sea, para eso lo que es la administradora, la Afore, es la que te administra esos recursos. Pero ¿quién es el que está pagando? El patrón. Claro. ¿No? Entonces, cuando ese dinero se lo regresa el banco al trabajador, pues no tiene por qué timbrarle. Mira, esto es muy interesante. Digo, sí, porque pues, eso ya lo hubiéramos visto en muchas personas que se han pensionado, claro, que se les regresa, que se les timbra esos conceptos. No, y acabas de decirlo muy bien. Por ejemplo, el banco, efectivamente, cuando tú abres un CFDI que te manda el banco, que es su estado de cuenta, no te manda los movimientos. Así no te es. Dice tanto ingresó, tanto sacaste, no. Claro. Solamente te manda los intereses cobrados en el periodo. Y eso es lo único que te timbra. Por eso pongo este ejemplo. Correcto. Porque la cuenta es una cuenta de inversión. Muy bien. ¿Sí? Pero que el patrón hace la aportación y ya la administradora se encarga de invertir esos recursos, bla, 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 y ya cuando llega, digamos, el acto o hecho generador de decir, oye, ya cumplí la edad, ya me quiero pensionar, claro, pues obvio que haces el trámite, ya te entregan tu pensión. Claro. Entonces, en la práctica hoy en día ya te entregan tu pensión. Acto segundo, tienes que ir a la Afore para decirle, oye, traigo la resolución de la pensión. ¿Sí? Quiero que me regresen mis recursos que no se ocuparon o que no, o sea, como el caso de las aportaciones de Infonavit. Sí, claro. Las aportaciones de Infonavit también están en esa cuenta. Y esas aportaciones, bueno, pues te las van a regresar. Es un ingreso para ti que normalmente también está exento, normalmente. Correcto. Salvo cuando rebases los montos que te marca la ley. Correcto. ¿No? Entonces, te puedo poner un ejemplo. Hace 2 años o 3 años, como 3 años, perdón, y lo he comentado mucho esto, de una persona que me pidió que le tramitara su pensión y no alcanzaba la pensión con 1,245 semanas. Y la ley te pide 1,250. 1,245 y le dije, mire, no alcanza usted su pensión porque le faltan aquí todavía 5 semanas. Y me dice, ¿qué otra opción tengo? Dice, porque yo necesito dinero. Le digo, la otra es tramitar la solicitud de la pensión, la negativa. Y le regresaron, eran 2 millones lo que tenía en la Afore, menos 38,000 pesos de ISR. Entonces le regresaron el 1,900,000 y tantos. No, pues venga, ¿sí? Para acá.
A lo que voy, no se le dio un CFDI. Sí, claro. Por todos esos recursos que recibió. Mira, es un muy buen ejemplo. Sí, entonces, Perfecto. sin embargo, la Afore sí le hizo una retención. Sí, claro. ¿Sale? Que eso lo informa la Afore. Así ¿no? es. Correcto, muy bien. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar entonces al siguiente tema. Fíjate que una duda por ahí que también salió es, oye, entonces, ¿qué pasa con el complemento de carta aporte? Voy, otro tema. Otro tema, ¿no? Eso no viene dentro de los 5 también que dijimos. Ese es precisamente a lo que vamos a llegar. Esta parte del complemento de carta aporte, ¿no? Digo, nada más. ¿Cómo le revisando. llamaste a esos comprobantes como el de pago que no es el de pago, el que mencionaste? ¿De traslado? Es de traslado y es el de pago. Así es. Pero mencionaste de otro, o es este. Bueno, es ingreso, egreso, traslado, lo que es Nómina. el de pago y el de nómina. Son Así los es. 5 primeros y el patito feo, que es el de retenciones e información Ándale, de pagos. ese es. Así es, ¿no? Entonces, de este es el que ya hablamos hace un momento. Aquí viene un tipo de comprobante que se llama de traslado, ¿no? Y viene un tema por ahí que desde el año pasado está, que se llama complemento de carta aporte. El complemento de carta aporte, que este complemento es el que lleva la información más detallada de lo que se transporta, ¿sí?, por vías federales, que puede ser vía terrestre, vía aérea, vía marítima y vía ferroviaria, ¿ok? Ok. Ahora, este complemento, que pues también siempre ha habido muchas dudas desde que salió, se emite o se debe de integrar a 2 tipos de comprobante, al comprobante de ingreso y al comprobante de traslado. Ok. Y como siempre les digo a nuestros amigos en los cursos, primero tienen que identificar quién es el que transporta. Y el que transporta es el que lo debe de emitir, dependiendo de la situación. Okay. Si yo me dedico al transporte, yo tengo mi flotilla de camiones, o yo soy, como le llaman ahí, el hombre camión, ¿no? Entonces, tú me dices, oye, llévame mis muebles, ¿no? De aquí a Guadalajara, porque voy a abrir una nueva oficina en Guadalajara, ¿no? Entonces, yo te voy a emitir a ti un CFDI de tipo ingreso con el complemento de carta aporte. Ok. Y ahí voy a describir todo lo que estoy transportando. Muchos me preguntan, ¿y qué pasa si no lo hago? Y le regreso la pregunta, ¿y qué pasa si te detiene en las carreteras la Guardia Nacional, por ejemplo? Ok. ¿No? O sea, ya con eso se compensa la pregunta. Bueno, fiscalmente, yo tengo que emitirte, yo como soy transportista, pues te tengo que dar tu CFDI, ¿no? Pero como estoy transportando por vías federales, ¿sí?, tiene que llevar ese complemento de lo que estoy transportando. Y tu CFDI de ingreso, que a ti te va a servir para deducir, ¿no? Deducir tus gastos. Esa es operación número 1. ¿Qué pasa si tú tienes camiones? Tú en tu actividad tienes ya transporte, ¿no? Entonces tú, por tus propios medios, trasladas esos muebles o esa mercancía de la Ciudad de México a Guadalajara. Entonces tú no te dedicas al transporte. A lo mejor Soy tú vendes dueño muebles. de mis propios bienes. Exacto. Entonces tú emites un CFDI de tipo traslado con el complemento de carta aporte. Ok. Ahí está el complemento. Sí. Y a diferencia de lo que muchos piensan, esa obligatoriedad no hay prórroga. No es de que ahorita no emita mis CFDIs sin ese complemento, sin problema. No, debo de emitirlo. Lo único que ha dicho la autoridad es, lo puedes hacer de forma errónea, es decir... ¿Hasta cuándo está la fecha? A eso vamos, ¿no? Precisamente. Entonces, ahorita tú lo puedes emitir con errores, pero no dice, no lo vas a emitir, puedes no emitirlo, no. La obligatoriedad está. Por ahí, si alguien los detiene el camión y todo, va a ser por algo, ¿sí? Entonces, este documento lo tienen que llevar. Ahora, ¿qué pasa con las fechas? ¿Sí? Esta obligatoriedad empezó a partir del 1 de enero. Donde era optativo era en el mes de diciembre, porque entró en vigor a partir del 1 de diciembre. Entonces, ahí sí era optativo. Si quieres, lo puedes emitir, si no, no. Okay. A partir del 1 de enero es obligatorio, pero dice la autoridad, con errores. Ya me abre la puerta para que pues, yo emita el CFDI, ¿no? Pero no le ponga todo lo que llevo, o lo ponga pero no lleve las claves correctas, ¿no? O el peso, porque te piden el peso de todo lo que llevas, ¿no? Un peso estimado, de dónde va, a dónde llega, ¿sí? Muchos temas que han surgido por aquí, oye, y se descompone el camión,
o qué pasa si hay manifestantes, si está cerrada la vía y no llega aproximadamente en el tiempo de traslado. Muchas situaciones que se han presentado, ¿no? Sí, sí. Entonces la autoridad, dentro de esta parte de tiempo que nos está dando, nos dice, pues ahorita mira, puedes emitir otro, no hay tanto problema, etc. Esto está hasta el 30 de septiembre de este año. Es decir, a partir del 1 de octubre, todos los comprobantes de estas características que lleven un complemento de carta aporte se tienen que emitir sin errores. Es decir, si te para la Guardia Nacional, por ejemplo, y va a revisar, a ver, aquí dicen 5 sillas, a ver, ábrele. Oye, no, pues hay 50 y aquí dice 5, ¿qué pasó? ¿No? Y aparte dice que tienes 2 sillones y llevas 3 sillones. O sea, ya hay discrepancia. Entonces puede ser motivo de detención del vehículo, ¿no? Y remitirlo a un corralón y todo eso, ¿no? Sí, sí. Entonces, muchos pensaron, ya hay prórroga entonces hasta el 2023, ¿no? Ok. Eso no se ha prorrogado, ¿eh? Esto sigue vigente. Entonces, si ustedes ya están en esos temas de la emisión, de la revisión de toda la logística, porque es un problema de logística, ¿no? Yo siempre les he dicho, a ver, ¿quién lo va a emitir? Pero a ver, te voy a hacer una pregunta ahí. Sí. Porque estabas comentando que la versión 3.3, Sí. esa fue la que se va a prorrogar. Así es correcto. Así es. Pero creo que entonces aquí hay algo importante. La Sí. versión 3.3 ya te acepta el complemento. Correcto. Ok, entonces no habría ningún problema. El complemento, digamos, como siempre lo hemos entendido, el complemento es información adicional que requiere el SAT. Correcto. ¿No? Exacto. Así como en la plataforma existen, ejemplo, el de nómina. Exacto. El ejemplo. CFD de nóminas es uno, Así es. que es un tipo N. Así es. Pero aparte lleva un complemento, o sea, es información adicional que requiere el SAT. Va junto con pegado, vamos a llamarle así. Es correcto. ¿No? Así es. Entonces, a eso te refieres, que cuando alguien tenga que trasladar mercancía, forzosamente esa información adicional que requiere el SAT debe ir dentro de ese comprobante. Llámale 3.3 o llámale 4.0. Así es. Así es. Pero a partir del 1 de septiembre, sí tiene que ir, estés timbrando de uno o de otro, debe ir con la información correcta. Exacto, es correcto. Ok. Hasta ahorita no hay otra prórroga por parte del SAT para este tipo de documentos. Porque pues pasa lo mismo, ¿no? Ya ¿El de retenciones no hay prórroga? Sí, el de retenciones sí, que fue el último que comentamos en la intervención anterior. Ok. ¿No? Ese último, Sí, sí. sí hay prórroga también de la versión 1.0 a la versión 2.0. Junto con los otros 5 tipos de comprobantes. Así es, ojo, esto es para la versión CFDI 4.0 de los 5 primeros comprobantes que ya platicamos. Así ¿no? es. Lo que es este comprobante de información y retención de pagos, esa es versión de la 1.0 a la 2.0, es otro tipo de comprobante, también hay prórroga. Hay prórroga hasta el Así 1 es. de enero del 2023. CFDI con el complemento de pagos 2.0, Ahí ese complemento también se prorroga, porque es parte de estos que estamos mencionando. ¿Sí? Lo que no se prorroga es el complemento de carta el aporte. complemento como tal. Así es, el Así complemento es. como tal, ese no. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ahí ya tenemos otra cuestión, pues para que lo consideren nuestros amigos. Y bueno, pues igual, no se esperen también, porque pues muchos lo toman como prórroga, pues no los emiten. Así es. Pero si la autoridad empieza a apretar, entonces nos vamos a ver en muchas dificultades, ¿no? Claro. En toda la parte de logística. Y ya, pues prácticamente para concluir, digamos que de estos temas, ¿no?, que traemos el día de hoy, es... La cancelación, sí, ¿no? Es precisamente el que voy, ¿no? Te leí el pensamiento. Así es, me leíste el pensamiento. Estamos bien conectados por el Wi-Fi. Ok. Bien, en el tema de la cancelación, fíjate que pues ya el SAT había previsto, incluso el año pasado decía que nos daba hasta el 31 de enero, en la resolución miscelánea fiscal de diciembre, así lo publicó, nos daba hasta el 31 de diciembre para cancelar comprobantes realizados en el ejercicio anterior. Hasta 31 de enero, ¿no? 31 de enero, perdón, sí, es correcto. Luego, cuando estábamos en enero, lo prorrogó hasta lo que era, hasta que cumplieras tú con la obligación de presentar tu declaración. Personas morales, obviamente, en marzo, personas físicas en abril, ¿no? Entonces yo tenía hasta el periodo en el cual yo presentaba mi declaración. Se acabaron las declaraciones y ya no dejó cancelar comprobantes, ¿sí?
Y tenemos varios ejemplos de varios clientes que intentaron cancelar comprobantes de diciembre, de julio, etcétera, del ejercicio anterior, y el SAT ya no dejó, ¿sí? Okay. Mandaba un mensaje de que estaba fuera de tiempo. No sé qué habrá pasado, incluso pues muchos preguntaban, oye, ¿qué hago? Necesito cancelarlo, ¿no? Y muchos contadores pues decían, pues recurre a la nota de crédito, ¿no? Pues ya en el último recurso para disminuir ese ingreso, ¿no? Sí, pero no era lo correcto. No es lo correcto, por supuesto. En este tipo de temas que ya sabemos que es la clásica empresa que dice, es que yo no lo metí, ¿no? en mis gastos, ¿no? No metí tu comprobante, entonces necesito que me refactures. Pero para refacturar, pues tienes que cancelar el anterior y generar el nuevo. Pero si ya no te dejan, ¿qué haces, no? Entonces, pues ya muchos estaban muy preocupados por esto, pero resulta que ahora el SAT vuelve a ampliar el plazo. ¿Hasta cuándo? Hasta todo este año. Perfecto. Sí, pero fíjate, dice el SAT que para cancelar comprobantes del 2021. No habla de 2020, no habla de más atrás, dice que del ejercicio anterior. ¿Sí? No, pues habría salió que casi hacer igual. Salió casi igual porque te voy a decir una cosa. Realmente lo hizo con una intención. Para que todas aquellas facturas que expediste y que no fueron cobradas, no las puedas cancelar, porque ahorita está haciendo requerimientos y revisiones del año 2018, 19. Correcto. Bueno, está con 2018 todavía. Así es, ¿no? Correcto. Entonces, sí, digo, para que nuestros amigos lo consideren. Yo ahorita fíjate que no he tenido clientes, y nosotros tampoco, alguna necesidad de cancelar facturas de ejercicios anteriores, como para ver si realmente no te está pero dejando. sí hay un buen, Sí, claro. Sí hay un buen, y ahí no les queda más que irse a la defensa, porque realmente, digo, por error, se pudieron ver cometido de que, vamos, ¿cuántos de nosotros no emitimos una factura y a lo mejor no nos las pagaron? Exacto. No la cancelamos porque dicen, bueno, pues ahí la voy a dejar pues si algún día me la pagan. Claro. ¿No? Pero en ese sentido, dices, bueno, ya no me la pagaron, ¿qué tengo que hacer? Es más, ya ni existe, ahorita con la pandemia ya ni existe la persona. Así es. Entonces, a final de cuentas, hay que darle una cancelación. Claro, todo este tema es un tema ya más de expertos en normas de información financiera. Claro. Cómo se hacen los asientos contables, que ese es el fondo, y ya después incluso la parte notariada, ¿no? De la cancelación. Claro. Y ya después viene la forma que es la cancelación del comprobante. Así es, correcto. ¿No? Sí, incluso en alguna ocasión tú hablabas precisamente con un cliente de esos temas, ¿no? Donde precisamente hacían esa pregunta. Sí. O sea, oye, pues entonces ¿yo qué hago, no? O sea, ¿qué hago con esa factura? Pues que ya para muchos es incobrable, ¿no? Yo platicando con algunos contadores, pues de repente cada uno de ellos pues, tiene su punto de vista, ¿no? Una cuestión es, por ejemplo, el notario que tú bien comentabas. Algunos decían que tenían que mandarla, me parece que a cuentas incobrables o algo así, y hacer ciertas cuestiones ante el SAT, ¿no? Ciertos trámites, como para que más adelante la puedas considerar como deducible, ¿no? Así es, porque ahorita una factura que le hayas duplicado, sí. El SAT te dice, me debes el impuesto de esa factura. Así es. ¿No? O sea, está considerando ahí algunos comprobantes que no es correcto también. Que el SAT dijo, bueno, pues yo vi 2 facturas, te depositaron una, me debes la otra. Claro. Porque le pusiste ahí, en la forma de cobro. Exacto. Entonces te quiere cobrar eso y dices, oye, pero espérame, es que me equivoqué. O sea, aquí está el error. Fue el domicilio o fue un dato. Sí. Y por eso la volví a emitir. Pero mi sistema a lo mejor en el momento se me olvidó o no se pudo cancelar, y ahorita es donde el SAT dice, bueno, pues tú a mí me debes lo de la segunda factura. Oye, cuando es algo incorrecto. Claro, y tú, por ejemplo, aprovechando este tema, y tú como contador desde tu punto de vista, ¿tú cómo le dices al SAT? Es que mi cliente me pidió refacturar y ya no la puedo cancelar. Me dice que ahora sí me la va a pagar, ¿no? Sí. Pero necesito refacturarle. O sea, tú como, digo, porque pues, en la ley nunca he visto algo que diga como refacturación, ¿no? Claro. O sea, se supone que si se prestó el servicio, si se dio el bien en ese momento, se emitió la factura correspondiente, que me la debas es otra cosa, ¿no? No es tanto de que a fuerza yo te tuviera que facturar en el presente, pero digo, no sé contablemente eso cómo se pudiera manejar, por ejemplo, ¿no? Pues mira, es que cuando tú ya llevaste a cabo una operación y ya la registraste, no puedes cancelar ese asiento, salvo que ya esté notariado, no te digan, no, pero es para darle efecto contrario, pero ya materializándolo, ¿no? Pero vamos, tú no puedes regresarte a la contabilidad y borrar la póliza. Sí, exacto. Sí, que muchos en la práctica es lo que hacen, ¿no? Y ahorita ya la voy a facturar, ¿no? O sea, a mí me enseñaron en alguna ocasión que lo que ya estaba registrado ya no se puede borrar. Claro. ¿No? Y tendrías que hacer una póliza que cancelara ese movimiento. Claro. ¿No?
Ahorita hay una situación que tenemos con un cliente que enajenó un automóvil en el mes de abril. ¿Sí? En el mes de abril 2019, ¿no? Y entrega el bien, o sea, en los últimos días entrega el bien, le depositan lo del automóvil. Y le dicen, oye, pues dame los datos fiscales. Claro. Ah, sí, te los mando mañana. Pasaron 8 días y se los mandan. Sí. Obvio que la empresa ya estaba en otro mes, en el mes de mayo. Sí. ¿Sí? Mayo 2019. Dice, bueno, pues le voy a hacer la factura. O sea, el día 2 de mayo, 3 de mayo, le voy a hacer la factura. Claro. Porque ya le vendí, ya le entregué el bien y ya me pagó. Todo, ya se dio. Ah, pues ahora el SAT pide que se le pague el impuesto. O sea, se declaró en abril la enajenación, se pagó el IVA, se pagó el ISR. Ahora el SAT dice, oye, de la factura del mes de mayo... Oye, de esa facturita que tienes ahí de mayo me me debes, no me pagaste. Claro. Pues no, porque te lo pagué en el mes anterior, Claro. que así lo marca la ley. Cuando se enajene el bien, se preste el servicio o se entregue la factura. Pues es como una discrepancia, ¿no? Porque pues no está coincidiendo entonces, ¿no? Claro, pero aquí el primer acto es el que manda, por llamarle Claro, así. claro. Le depositaron en ese momento, acumúlalo. Pague el IVA, pague el ISR y párale de contar. Que la factura se la puedes emitir 2, 3, 4 o 5 meses después, eso ya es forma. El fondo fue la enajenación, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso siempre les digo a mis amigos, pónganse abusados con lo que es fondo y lo que es forma, ¿no? Claro. Pero pues hay que estar siempre aquí en Cadefi, atentos. Capacitándose. No, sí, claro. Bien, Richard, pues mira, ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Sé que vamos a tenerte, mañana vas a estar en un programa, ¿no? Sí, mañana vamos a tener este curso, que es el complemento de pagos, ¿sí? Se llama CFDIs de pagos, ¿no? Ok. La intención de este curso, de esta capacitación, es que todos nuestros amigos vean cómo se generan los CFDIs y cuáles son los momentos de generarlos del CFDI de pagos. Ok. En el caso de la versión 4.0, ¿qué datos trae? ¿No? Algunos casos que traemos prácticos de qué pasa si tengo la factura, ¿no? Y se emitió, por ejemplo, una nota de crédito, el comprobante de pago, o sea, cómo va todos estos momentos. Sí. Y esto obviamente pues con casos 100% prácticos y haciendo los temas de la cancelación también, ¿no? Siguen habiendo muchas dudas y muchos temas con los motivos de cancelación, ¿no? Sí, Sigue es habiendo un buen problemas. listado ahí de... Así es, ¿no? Por ejemplo, aquí el SAT, ¿no? Hace poco le hicieron esa pregunta en redes sociales, estaban ellos dando pues una plática, ¿no? de precisamente de los comprobantes, pero resulta que les dijeron, oye, ¿cuál es la diferencia entre la clave 01 y la clave 02, ¿no? Dice, pues una va relacionado y el otro no. Ah, Okay. caray, no, pues está bien, ¿no? Sí, y le dijeron, oye, pero si no me deja cancelar con la 01, ¿no? Porque no, pues en mi sistema y en el SAT aparece así. Y contrario a lo que muchos esperarían, no, pues úsala en ciertos momentos o cosas así, de esta clave 02, ¿no? Pues no, simplemente dijo, si tu sistema no te permite cancelar con la 01, pues hazlo con la 02, ¿no? Ok. Conclusión es, hazlo con la 01 o la 02 cuando vayas a sustituir. ¿sí? Ok. Pero en muchos sistemas, pues sí hay temas, porque pues imagínate, el cancelar en un sistema no solamente es ya cancelé, sino puede ser que te mueva inventario, ¿no? Si yo cancelo, hay una devolución al almacén en la mayoría de los sistemas administrativos. Puede haber devolución de dinero. Claro, cuando incluso cancelas una los operación. RPs, claro, por supuesto. Entonces ya el sistema dice, cancelo la cuenta por pagar, ¿no? Porque ya no se dio el proceso y regreso al almacén. ¿Qué pasa si yo emito otra factura antes de cancelar la primera? Para empezar, si el cliente por alguna razón no me acepta la cancelación de esta o el SAT no lo hace y pasa otro mes como lo comentaste hace un momento, yo ya tengo 2 facturas vivas. ¿no? Así es. Y tengo que sacar doble mercancía, entre comillas, desde mi sistema. ¿no? Entonces, es un problema que mucho le está creando. Ok, ¿no? pues entonces mañana eso en casos prácticos. Ahí vamos a estarlo platicando Perfecto. en casos prácticos. Así es. Pues muchísimas gracias, Richard. Y amigos, muchas gracias ahí por todo su tiempo, su atención y nos vemos el próximo lunes. Cuídense mucho. Hasta luego. Buena tarde.